Cuando hablas de la muerte hay algo que se mueve. La muerte viene a ordenar prioridades, afectos, verdades, mentiras. Hay cosas que se descubren después de una muerte. Nadie sabe exactamente cuándo viene a la vida. Más allá de tu mirada, la otra cara de la vida. Estás escuchando La otra cara de la vida, la canción que he escrito y compuesto para este podcast. Al final la tienes completa, no te la pierdas. Consejera, ¿cuántas veces me susurras? Bienvenido al podcast. Ahora dilo cantando. Todos tenemos mucho que decir. Ahora dilo cantando. Te lo contamos así. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás en Ahora Dilo Cantando. Soy Julio Pérez Tomé y tenemos hoy con nosotros a Marta Esteller. Marta Esteller, que es formadora de personas adultas y experta en neuromarketing. ¿Qué tal estás, Marta? Hola Julio, ¿qué tal? Muy bien. Marta nos va a hablar de un tema que no sé cómo introducirlo. Se me ha ocurrido explicaros cómo la conocí. La conocí hace poco más de 2 meses a través de LinkedIn, la red social LinkedIn, porque me llamó la atención una publicación de ella que tenía una foto muy bonita de una silla en la penumbra, muy bien iluminada, y el texto decía, voy a leer solo el comienzo, decía lo siguiente: esta semana la muerte dejó de ser una idea. Tuvo nombre, tuvo historia, tuvo un hueco imposible de ignorar. Se fue alguien cercano a quien quería y admiraba de verdad. Era más largo el texto y acababa de la siguiente manera: así que te dejo esto sin adornos. Si hoy fuera tu último día, ¿qué parte de tu vida admitirías que lleva tiempo muerto? Y más importante aún, cuando tú no estés, ¿qué pasará en la sala? Te leo si te atreves a comentar. Y yo reconozco que me atreví a comentar, y de aquel comentario, este podcast. Y de este podcast, Marta me sugirió hablar de la muerte. Así, tal cual, como suena. Alguno me dirá que con este título de Ahora Dilo Cantando no estoy muy seguro de que concuerde un tema tan aparentemente tenebroso, pero yo le dije que el podcast es de temas emotivos, emocionantes, y que no hay que tenerle miedo, porque lo importante es que también transmitamos mensajes y que todos aprendamos y logremos algo. Tenemos un reto, entre Marta y yo tenemos el reto de acometer un tema como este y a ver qué tal nos sale. Marta, estoy en tus manos prácticamente. A ver Venga, qué tal. que seguro que sale algo. El qué ya no sé, ya veremos. Bueno, es verdad que me contactaste por la publicación. Yo no tenía ni idea de que esa publicación iba a tener ciertos comentarios y tantas visitas. No lo hice por visitas, lo hice por necesidad propia. Se fue una persona querida en ese momento y como que aparentemente se fue rápido, porque no sabemos aún lo que es rápido, lo que es lento. Pero en mi experiencia de vida, como todos, hablar de la muerte, aún no he encontrado demasiados espacios donde sea fácil. Cuando hablas de la muerte hay algo que se mueve y a cada uno se le mueve en una parte del cuerpo, de la mente o yo qué sé, vete a saber qué, porque es muy amplio el tema, ¿no? Si yo ahora a las personas que nos escuchan y aquí entre tú y yo te digo muerte, podrías identificar dónde se te coloca esta palabra o esta palabra, porque yo solo digo muerte. Entonces invito un poquito a que veamos dónde se coloca, porque en nuestra cultura, por lo menos hablo de mi entorno más cercano y un poquito más extenso, no hablamos mucho de la muerte, la ignoramos un poquito más que darle un poquito de espacio, poder hablar como ahora estamos hablando tú y yo, ¿no? Pero la muerte está ahí, no hace falta invitarla, porque la muerte está ahí. No sé, nadie sabe cuándo se va a morir,
también nadie sabe exactamente cuándo viene a la vida. Esperamos una fecha, una hora, pero luego la vida pues sucede simplemente, ¿no? A mí la muerte me ha llevado a crecer. A mí la muerte me ha llevado a perder muchas cosas y me ha llevado a crecer, porque por vida me tocó perder a mis padres relativamente joven y claro que fue duro, pero ahí yo empecé a descubrir nuevas visiones y nuevas maneras de estar con la muerte. Ahí descubrí el libro tibetano de la vida y de la muerte, que no puedo decir que es la Biblia. Recomiendo a quien le interese el tema que de ahí sacas cosas. Luego también estudié mucho la vida de una señora que ayudaba a traspasar el umbral de la muerte. Ahora, ¿te crees que no me acuerdo del nombre? ¿Te crees que no me acuerdo del nombre, que la he nombrado muchísimo? Ya vendrá el nombre, no te preocupes. Ya vendrá. Pero ahí esta persona me inspiró muchísimo, 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 porque ella acompañaba procesos, tránsitos, ¿no?, de muerte. Entonces yo hago la pregunta, ¿qué es para ti la muerte? Julio, a los oyentes, ¿qué es para ti la muerte? La muerte solo... Yo lo que observo que la mayoría de la gente, bueno, la mayoría, es muy normal ponerse de perfil. Es decir, admito que existe porque es muy difícil negarla, pero como no me ha ocurrido a mí, no la niego, pero no me atañe. Y eso es como relegar, es como una huida hacia adelante. Esa es como la actitud natural de las personas, lo cual no sé si es una actitud muy inteligente. Bueno, también viene mucho por nuestro entorno y nuestra educación. Yo no sé, tenemos una edad que tú y yo en el cole no sé si nos hablaban mucho de la muerte. En casa no sé si se hablaría mucho. ¿Qué pasaba cuando sucedía una muerte? ¿Qué pasaba en nuestro entorno? Entonces, no es lo mismo morirte en México que morirte en España. Y lo digo porque a través de la película Coco ya se conoce muchísimo la tradición que hay de Día de Muertos, que es una celebración. Claro. Entonces, cuando lo ves por primera vez, porque he tenido la suerte de vivir un Día de Muertos en México, voy a decir así la palabra, alucinas, porque no es lo que tú estás acostumbrada. Entonces, te puedes acercar a la muerte de otra forma de celebrar. Entonces, mi pregunta es, ¿la muerte física es más visible? Porque uno deja de respirar, deja de latir el corazón. Luego está el tema de que hay quien se queda un poquito así y luego vuelve, pero eso sería otro tema. Y hay una presencia que ya no puedes tocar. Y si has tenido la experiencia de algún familiar cercano y te has atrevido a tocarlo, pues ahí pasan cosas. Empieza a enfriarse los pies, luego va subiendo. Entonces es una muerte física muy, muy concreta, ¿no?, que dejas de respirar. ¿Cómo nos acercamos a eso? Ahora voy a contar una experiencia. Yo conocí a una chica en una formación X en Barcelona, una formación. Luego acabamos comiendo y me explicó con una entereza que lo recuerdo siempre, cómo su marido, paseando ellos juntos por la calle un día de primavera, se desmayó y se murió en sus brazos. La chica no pasaba de 45, lo digo por edad. La forma en que ella me relató ese hecho, con detalles que ahora aquí no contaré, pero es la situación, tú vas andando con tu marido, porque tiene hijos y bla, y se desploma, le coge un infarto y se muere. Y muere en sus brazos. Yo la observaba, yo la escuchaba verbalmente y la escuchaba corporalmente. Y a mí lo que me salió preguntarle es, ¿qué primera experiencia de muerte has tenido tú? Y me dijo, mi abuela se murió en mis brazos también, mientras la llevábamos al hospital. ¡Wow! Para mí en ese momento fue revelador cómo alguien que pierde un ser tan querido se muere en tus brazos y es capaz de transmitirlo con esa entereza y con todo lo que nos vino después, ¿no? Pero lo aporto aquí porque eso también me dio el punto de ver que hay personas que sí que tienen una relación con la muerte diferente a lo socialmente establecido. Más allá de tu mirada, la otra cara de la vida. Al hilo de lo que estás contando, 2 días fue el aniversario del fallecimiento de mi padre y estuve en el cementerio con mi hermana mayor, somos 7 hermanos. Nos acompañaban 3 nietos de ella, bueno, no me sé muy bien las edades, podían ser 7, 8, 5 años, esas edades, ¿no? Y estuvimos allí llevando unas rosas, unas flores, y mi hermana les iba explicando quién era la bisabuela, que es mi madre. La conocieron, de hecho, porque falleció hace 1 año y pico. Y una de ellas dijo,
ya, pero yo no quiero morirme tan pronto. Y la otra le dijo con gran naturalidad sobre la marcha, digo, no, si tú tienes todavía muchas cosas que hacer, tienes que trabajar, tienes que a lo mejor tener hijos. Y el mayor le dijo, mayor con 8 años, le dijo, y con un poco de suerte puedes llegar a ser bisabuela, le dijo. Bueno, eso te da una idea de cómo a esa edad, si les has dado algo tangible, la cercanía de llevarles en este caso al cementerio, pues ellos lo asumen de un modo natural. No estaban nada entristecidos ni cohibidos. Sí, la infancia tiene otra relación con la muerte. Lo que pasa es que nosotros la teñimos de adultos un poquito diferente. Pero sí, y al hilo de esto, yo perdí una amiguita, la amiguita del cole con 10 años. ¿Vale? Era una Semana Santa. La semana anterior habíamos hecho unas cosas increíbles, ella y yo, que lo recuerdo como si fuera ahora. Y al llegar de Semana Santa, me acuerdo que llegué al cole, llegamos al cole todos, ¿no? Todas, y nos dijeron, ha fallecido esta niña, ¿no? Wow. El vacío fue fuerte, porque fue un accidente trágico que murieron más familiares de ella, ¿no? Ahí ya había elaborado la muerte de la abuela anteriormente, ¿vale? Pero ahí fue una aceptación y un soltar porque era mi amiga, que teníamos planes para hacer. Pero no recuerdo una rabia ni una tristeza, o sea, tristeza sí, pero una manera de gestionarlo que yo misma cuando lo recuerdo me asombro un poco, ¿no? Tampoco en casa tuve, no sé, ese es el recuerdo que tengo. Entonces, hablando un poquito más de la muerte física, que es la que tenemos, en mi experiencia yo he tenido familiares cercanos que se han muerto rápido, es decir, un accidente de tráfico, lo estás esperando y no llega, eso es horroroso porque cuesta gestionar, pero luego he tenido enfermedades largas, cáncer de todo tipo, con lo cual me lleva a la experiencia que a mí no me viene bien la muerte en cualquier formato, ni la rápida ni la larga, porque es tan fastidioso para mí, hablo en mi experiencia personal, que estés esperando a alguien y que no llegue y que te llamen, que te hagan una llamada y que te digan que está fallecido, o que estés cuidando a una persona que quieres, muy allegada, y que ves el deterioro de una enfermedad que nos deja hechos polvo, que nos deja y que ya te vas despidiendo y que al final hay una frase que me sentí mal, pero que luego la reflexioné y la trabajé, es que descanse ya, porque vamos a descansar todos. Entonces la muerte vista así como un cuerpo físico que deja de latir un corazón de una respiración es una cosa tangible, pero yo también hago una reflexión de qué pasa con esas muertes cotidianas, con esas muertes espirituales, con esas muertes de identidad, porque al final, desde que nacemos, estamos muy cerca de la muerte, de muchos tipos de muerte, ¿sí? Y quería hacer esta reflexión de cuántas cosas estás sosteniendo que ya no te pertenecen o cuántas cosas has perdido por el camino o has tenido que soltar o en función de la situación de cada uno, ¿no? Porque la vida nos lleva, nos trae, o a través de la muerte física o a través de diferentes tipos de muerte, nos lleva a preguntarnos cosas. ¿Cuál es tu sentido? ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es tu para qué, no? Y aquí también me gusta nombrar a Víctor Frank, el que escribió El hombre en busca de sentido, porque claro, es inspirador. Totalmente. Él lo pudo hacer, siempre piensas que es mejor que tú, que lo pudo hacer porque tenía más capacidad que tú o que tenía algo más que tú, pero realmente es un ejemplo de resiliencia fuerte y de muchísimas otras cosas. Entonces él murió, se le murió toda la familia, pero él murió en muchas cosas y aún así siguió, ¿no? ¿Dónde se guarda esto? ¿En qué cosas concretas? Porque entiendo yo que ayudas a otras personas a desprenderse o a gestionar esos modos esos otros tipos de muerte, ¿no? Que no llevan bien. Una cosa que me encuentro mucho cuando, como has dicho, soy formadora de personas adultas, cuando te encuentras con un adulto, viene con mochilas, como todos. Por experiencia y porque lo veo, yo solo veo las capacidades que tienen las personas. Y cuando les comparto, digo, pero mira, ¿no? Eres capaz en esto. Y se me quedan mirando diciendo, ¿qué me está diciendo esta? Si yo no creo en mí, no. Están con mini muertes que no les dejan ver esa capacidad, ¿no? Y al final, el contenido se da, pero al final lo que me interesa más es que vean esa capacidad de acción que tienen, pero que por algún motivo está medio cohibida o medio bloqueada o dile como quieras. Entonces, visto en positivo, tú les resucitas de esas mini muertes. Ojalá. Yo soy transmisora de conocimiento y lo que me gusta ver son las capacidades de las personas, porque hay mucho. Pero en la medida en que las descubren y a lo mejor captan el mensaje, pueden revivir de ese pequeño
esa pequeña lacra que tenían ahí, pues cosificada. He visto casos que sí y he visto casos que se quedan aún con sus creencias, que Lógico. también está bien, pero yo al menos ya no he oído otra cosa de su ser, ¿sabes? Bueno, pero es lógico, pero eso forma parte, es como muchos médicos le dicen al paciente lo que tienen que hacer y no todos los pacientes hacen lo que le dice el médico. Exacto. Bien, lógico, hay que contar con la libertad del propio paciente y más en estos temas tan difíciles. Sí, y luego también tener en cuenta que eso, que depende de dónde vivas, la muerte la vas a celebrar de una forma u otra. Interesante. No en todo el mundo se vive igual. Hombre, eso lo vemos muy claro en las películas, un poco las americanas, como lo celebran, invitando, con una comida incluso, ¿no? Como choca mucho con el modo en el que se celebra, por lo menos aquí en España, en Europa. No, es un contraste grande, ¿no? Sí. Ponle cara y ojos a tu destino, llámale propósito, sentido, agarra las riendas y camina. ¿Tú cómo ves en la sociedad occidental con el tema de la muerte? Porque es un tema que está muy, muy vivo, incluso la víspera de la muerte. Está siendo un tema polémico con todo el tema de los cuidados paliativos, ayudar a la gente a morir. Yo creo que hay un gran campo muy interesante en lo que tú haces, que es estar cerca. Sí, es muy fácil desde un despacho y sin experiencia propia decidir algo que no te ha tocado. Cuando lo vives es muy diferente, en mi forma de entender estos procesos. Sí, lo que está claro es que estar cerca de la gente es un plus. Por eso también hay un gran movimiento a favor de los cuidados paliativos. Está demostrándose que la gente, en la medida en que se siente acompañada, comprendida y se le evita el dolor, se reduce mucha desesperación. Hombre, Entonces, y mucho sufrimiento. Y a veces falta esa cercanía, se invierte mucho esfuerzo en resolver el problema, pero no en investigar soluciones. Sí. Mira, me acaba de venir el nombre de la persona que leí tanto. A ver, ¿quién es? Elizabeth Kubler-Ross. El libro era... Tiene varios. La rueda de la vida. Sí. Es más su vida, porque como persona adelantada a su tiempo que acompañaba a personas a hacer el tránsito, pues era, te lo puedes imaginar, criticada, cuestionada y tuvo situaciones complicadas. Bueno, es que dedicó su vida en ello también por una experiencia personal, ¿eh? Invito a quien quiera investigar que lo puede pedir en la biblioteca, no hace falta que se lo compre, pero que si le interesa el tema, para mí es un referente que está bien. También un libro interesante en la línea de Víctor Frank es La bailarina de Auschwitz, que no sé si te suena. Es lo mismo, una mujer que estuvo en Auschwitz y que era bailarina, la hicieron bailar allí y sufrió un trauma, se fue a Estados Unidos después y acabó escribiendo este libro. Y es todo un proceso que está muy... Bueno, conocí a Víctor Frank y que le ayudó mucho en toda su recuperación. Y acabó siendo una persona de referencia, porque su experiencia es lo mismo, el trauma que sufrió en el campo de concentración, pero cómo lo superó gracias al proceso de protegerse, ¿no? En este caso con el baile, ¿no? Sí, sí. Luego también quería aportar un pequeño detalle, Julio, que la muerte, o sea, ¿qué pasa en una familia, si lo vemos como un grupo, como un sistema, como un grupo familiar? ¿Qué pasa cuando alguien se muere? Porque siempre se mueven cosas. Hablo en el caso de que cuando fallecen los padres, si falla una madre y se queda el padre y hay hijos por en medio, hay que gestionar cosas. Si fallan los dos padres, hay un tema económico de herencia o no, pero se mueven cosas, aparte de la muerte. Porque estructura y ordena prioridades la muerte también. Y hasta estructura afectos también. Y verdades. Hay casos en que la muerte ha unido más a hermanos y hay casos que la muerte ha desunido, que no sé yo si estaban tan unidos, porque al final es un eslabón más, ¿no? Entonces la muerte viene a ordenar prioridades, afectos, verdades, mentiras. Hay cosas que se descubren después de una muerte. A veces una muerte pone luz a lo que ya pesa demasiado. A lo mejor hay una nueva profesión ahí de asesor post-mortem de familias. Bueno, igual que están los tanatorios que se ganan muy bien la vida y que es alucinante por mi última experiencia porque no puedes traer ramos de fuera, los tienes que comprar dentro y te valen
un dinero que no es real, o sea, te hacen el valor no es ese, pero lo pagas porque Sí, tu sí. dolor es grande y lo que quieres es poner la flor a tu ser querido, pues yo creo que sí, yo creo que en los institutos se tendría que hablar más de la muerte, en las escuelas, de manera adaptada, claro. Pero claro, siempre con un background detrás, ¿no? Que a cada uno eso es ya, aquí está la diversidad de la muerte. Muy bien, Marta, pues mira, parece mentira, pero llevamos ya 20 y algo minutos, que se nos ha ido el tiempo, vamos. Sí, 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 Entonces yo sí. necesitaría dos cosas. Un mensaje final muy sintético de lo que tú dirías por tu experiencia, lo que te dedicas, para que la gente se lleve después de este podcast. Y luego también tus gustos musicales para la canción que tengo que hacer. Vale, Primero el mensaje y luego ya los gustos musicales. vale. El mensaje, espera. Bueno, a mí me salen preguntas tipo, ¿qué he evitado mirar? ¿Qué he amado de verdad? ¿Y qué parte de mi vida estoy posponiendo como si el tiempo fuera finito? Muy bien, pues dime alguna orientación musical. Puedes decir un grupo o un estilo Un de tu... estilo. ¿Sabes qué me pasa? Que me gusta tantas cosas que no sé cuál decir. Pues una de Lady Gaga. Ah, estupendo. Pues mira, ya ya estoy oyendo que llega la canción por aquí, con lo cual nos vamos a callar tú y yo. La escuchamos y después de oírla, y la oyen los oyentes también, la comentamos y despedimos el podcast. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Julio. Una vez desviaste la mirada, me imaginaste agazapada al traducir las arrugas del rostro, al recordar las alegrías y las penas, al anotar las lágrimas derramadas, al asomarte sin querer al más allá, al descubrir que la vida es vida, al rendirte valiente y sin remedio, al son de mis hechizos enamorada. Más allá de tu mirada, la otra cara de la vida, de perseguida compañera, ahora amiga y consejera. ¿Cuántas veces me susurras? Otras tantas te descubro, son los cuerpos y sus almas. Cuando llegas, algo pasa. La penumbra es un color de líneas discontinuas, filtran paz entre los dedos de nuestras manos abrazadas. Más allá de tu mirada, la otra cara de la vida. Mira con lupa el manto de tu historia, esas vidas como injertos que agonizan. Aún hay vida en tu vida para darles vida. Ponle cara y ojos a tu destino, llámale propósito, sentido. Agarra las riendas y camina. Sube al fácil, difícil equilibrio, desprenderse del todo, entender que el más allá está mucho más acá. Más allá de tu mirada, la otra cara de la vida.
Bueno, Julio, la verdad es que poder componer esta canción con todo lo que hemos hablado y que tenga un resultado bastante amable, aunque el tema es un poquito, bueno, ya lo hemos hablado antes, ¿no? Que el tema a veces se aparta, ojalá la escuche mucha gente y le pueda dar la vuelta a la otra cara de la vida. Muy bien, muchas gracias, Marta. Bueno, es parte de, o casi todo lo que pretende un poco el podcast. Precisamente lo decíamos al principio, como un título como Ahora dilo cantando podía casar con un tema como el de la muerte, que al fin y al cabo lo que pretendíamos, creo, tú y yo, es que la gente no mire para otro lado en algo que es irremediable. Y es un poco lo que esperamos, me parece, con este podcast, que se enfrenten, que sepan ver el lado positivo, la otra cara de la vida, que es como hemos titulado la canción, y que vean que se puede ver una parte alegre y positiva, como tú has intentado transmitir a todos los que nos escuchan. En fin, me alegra que tú también hayas llegado a la misma conclusión y que, como bien nos pides, la gente lo escuche y lo difunda y saquemos todos muy buenas conclusiones. Pues nada más, ya con esto acaba el podcast. No sé si tienes algo más que añadir o ya nos despedimos. Bueno, siempre estaré agradecida a esta oportunidad y poder hablar de este tema que en tan pocos espacios se puede hablar tan abiertamente. Así que muy agradecida, Julio. Estupendo, muchas gracias. Nos despedimos como siempre con Ahora dilo cantando. Muchas gracias, Marta. Gracias a ti, Julio. Ahora dilo cantando, todos tenemos mucho que decir, te lo contamos así. Ahora dilo cantando, todos tenemos mucho que decir, ahora dilo cantando.